La Iglesia Cristiana Evangélica Apostólica presenta el programa Palabra de Vida, un espacio de inspiración presentado por el pastor Daniel Del Vecchio. Prepare su corazón para que reciba la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar su vida y darle una esperanza viva en Cristo Jesús. Tenga su lápiz o bolígrafo preparado, que luego le daremos nuestra dirección donde podrá dirigirse para pedir libros o algún otro material. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora, donde seguramente Dios le va a bendecir. Y ahora, con ustedes, el pastor Daniel Del Vecchio. Bienvenido al programa Palabras de Vida. Hoy con nosotros está mi esposa Rhoda, que nos va a compartir la palabra de Dios. Demos la bienvenida a mi esposa Rhoda Del Vecchio. Hoy vamos a hablar con vosotros sobre la palabra de Dios de nuevo, pero hablaremos sobre la voz detrás de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre tu santa palabra, Señor, y que abre nuestro interior oído de nuestro corazón para poder escuchar tu voz y saber lo que tú nos dices hoy. Porque sabemos cuando tú hablas, Señor, cosas maravillosas ocurren. Lo pedimos tu bendición en el nombre de Jesús sobre tu palabra. Pues hoy vamos otra vez a enchufarnos a la palabra del Señor. Sabemos que si vas a utilizar un intermitente, necesitas baterías. Si las baterías entonces se acaban, necesitan poner nuevas pilas. Pues el hombre necesita energía, una fuente de energía. Nuestra fuente de energía es la palabra del Señor, porque la palabra está ungida con el Espíritu Santo. Sabéis que nos está instruido en 2 de Timoteo, el capítulo 3, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios creó este mundo le pertenece a Dios, pero le ha dado que el hombre lo administrara. Sin embargo, el que tiene toda la sabiduría sobre los funcionamientos de la tierra y del hombre es Dios, porque Él nos creó. Entonces, para que nosotros podamos seguir adelante con fuerzas nuevas, con salud, con inteligencia y con sabiduría, necesitamos estar muy unida con su palabra para saber cuál es el plan de Dios para tu vida y en tu alrededor y todo el plan que Él tendría. Para entonces poder entender cuál es el plan de Dios, tenemos que estar constantemente en contacto con su palabra. La Biblia dice, el secreto de Dios está con ellos que le temen. Y entonces la protección de Dios está sobre los cuales que están escondidos bajo las alas del Altísimo. No sé dónde están vosotros en esta mañana, pero os quiero animar a acercarnos muy cerca al corazón de Dios, porque Dios es amor y Dios es luz, luz que resplandece en las tinieblas. Y tenemos tinieblas en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos necesidad en alguna área de tinieblas en nuestra vida. Y Dios es el único que nos puede indicar el camino delante. No repetimos el Salmo 23 muchas veces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Conocéis este Salmo? Salmo 23. Y Él es que nos guía al lado de los pastos verdes, al lado de las aguas tranquilas. Él nos suple nuestras necesidades, igual como las ovejas necesitan que su pastor le indica y que le lleva y que lo dirija. Pues os quiero decir que Dios sí tiene un plan, pero tenemos que conocer a Dios.
Cristo les decía una vez a sus discípulos, le preguntaba, ¿cuál es la obra que debemos hacer? Entonces Cristo les animaba a hacer esfuerzos, entrar al reino de Dios y que cree en Dios y en el Hijo de Dios que Dios ha enviado. Pues es el primer paso. Y luego es que recibe a Cristo Jesús como tu Salvador y como tu pastor divino. Y luego el próximo paso es a poner por obra las palabras de Dios. Y entonces vamos a ver un cambio en nuestras vidas, paso por paso. Entonces es el primer paso en escuchar y desarrollar una habilidad de oír la voz de Dios. Creo que la cosa más preciosa en la vida es reconocer la voz de Dios. Isaías nos dice unas palabras un poco tristes. Nos dice que teniendo oídos no podían escuchar, no entendían. Cristo también lo refería, lo mismo. Luego Jeremías nos dice, Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico debe de alabarse en sus riquezas. Mas alábese, dice el Señor, en esto, el que se hubiere de alabar en entenderme a mí, y en conocerme a mí, dice el Señor, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy interesante. Entonces Dios tiene un plan para cada ser humano aquí. Debemos de ser coparticipantes con Dios en su plan en la tierra. Entonces, en vez de vivir para nosotros mismos y solamente por un plan independiente, habíamos entonces buscar a Dios. ¿Cuál es tu plan, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres que yo puedo hacer en esta vida? Porque entonces, estando coparticipantes con Dios y que Dios siendo el socio en tu vida, la causa tuya será la causa de Dios. Y Dios mismo se obligue a ayudarnos. ¿Sabes que en la tercera epístola de San Juan, sabes que el deseo de Dios es que prosperamos sobre todas las cosas? Dios quiere y deseas que seas próspera y de buena salud y que prospere en todo tu alma y tu vida. Para ser próspera, entonces hay que saber las leyes de la prosperidad. Y el primer ley es conocer a Dios. Ahora, cuando leemos la Biblia, debemos de leerlo todos los días. ¿Lo lees todos los días tu Biblia? Si no tienes una Biblia, os aconsejo a buscar una buena Biblia. Una buena Biblia se llama la Biblia de Jerusalén o cualquier Biblia con una referencia, una buena referencia, y comienza a leer. Pero antes que lees, lo que quieres a buscar a Dios y pedirle, dame oídos en mi corazón para entender tu santa palabra, Dios, para escuchar tu voz detrás de la palabra escrita. Ahora hay dos significativos de la palabra de Dios. La palabra logos es la palabra escrita y la palabra rema es la palabra hablada. Entonces se refiere a la palabra rema como que Dios hablando directamente a tu corazón a través de alguna cosa que tú estás leyendo en la Biblia. Como por ejemplo acababa de leer de Jeremías. Esto es lo que debemos alabarnos, no en riquezas, ni en valentía, ni en nuestra propia sabiduría, sino en que conocemos a Dios, conociendo su carácter, conociendo sus motivaciones, conociendo cuál entonces es su voluntad dentro de esta comprensión. Entonces eso nos conduce al central de los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces debemos de escuchar la palabra de Dios directamente para poder adquirir el más alto nivel
de bendición en nuestra vida. Debemos de conocer a Dios íntimamente y no casualmente, para estar capaz de reconocer su voz a nosotros mismos. Escuchando a vos hablar directamente a tu corazón, te traerá una revelación o una luz especial en que te hablará a tu propio corazón. Y entonces esa revelación va a confirmar la palabra y transformar tu vida. ¿Sabe lo que la palabra de Dios hace para nosotros? Renueva nuestra manera de pensar. Como Jeremías ha dicho, no te alabes en tu propia sabiduría, ni en tu propia valentía, tus propias habilidades o tus riquezas, sino en que conozca a Dios. Conociendo a Dios, lo vas a conocerle a través de leer su Biblia, porque la Biblia es la inspirada palabra de Dios que nos redarguye, nos guía, nos da sabiduría, nos corrige, pues, y nos transforma a nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Nos da sabiduría en cualquier situación. Ahora, estando capaz de escuchar la voz de Dios, nos indica la llave a la bendición en nuestra vida. Y el Espíritu Santo fue enviado para dirigirnos y guiarnos en toda verdad. Pero Él no nos puede dirigir si no estamos en contacto con la palabra de Dios. ¿Entiende? Un gran error es de pensar que Dios elige hablar misteriosamente y te hace sentir ciertos sentimientos para dirigirte en tu vida. Eso es muy peligroso, porque los sentimientos vienen y van. Un día estarás feliz y otro día estás triste, un día está en un humor muy negativo y otro día en un humor positivo. Entonces nuestros sentimientos no son buenas guías para conducirnos. Lo que tenemos que entender es conocer o estar en constante contacto con la palabra de Dios para que Dios nos puede guiar. Ahora, permite que lo diga, que la palabra de Dios es suprema autoridad. Repite conmigo, la palabra de Dios es suprema autoridad. Cuando decimos suprema autoridad, ¿eso qué quiere decir? Sobre todos los consejos que tú recibes por la televisión, por cualquier otros libros que quieres, cualquier programa en la radio. El consejo de Dios en su palabra es suprema autoridad. Hace unos días, unas semanas que hemos hablado sobre el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en el camino de los malos o estando en camino de los pecadores, ni estando en presencia de los escarnecedores, pero su deleite está en la palabra de Dios, en la cual que medita noche y día. Será como un árbol plantado por los corrientes de agua, que llevará su fruto en su tiempo y nunca se mueren ni las hojas del árbol, y todo lo que hace prosperará. ¿Me entiende? Entonces, el consejo de Dios es muy importante. Y repetimos otra vez, la palabra de Dios es suprema autoridad. Ok, entonces si llegamos a entender y leer frecuentemente y meditar la palabra de Dios, vamos a recibir sabiduría. En el tercer capítulo de Proverbios, vemos que la sabiduría que se recibe por la palabra de Dios es más importante que las riquezas del mundo, porque te dará honor. La palabra de Dios nos conduce en justicia, en juicio. Y entonces Dios ha prometido bendecir los cuales que poner por obra sus palabras. Esto es sabiduría. Esto es riquezas. Esto es honor. Y entonces en la misma palabra, entonces veremos
esta sabiduría escondida, pero tú lo tienes que buscar. Sabiduría no es conocimiento, es la habilidad de utilizar conocimiento. Entonces necesitamos dos cosas: conocer la palabra de Dios y buscar el rostro de Dios, de conocerle a Él, y buscarle que nos diera sabiduría a través de su palabra. Entonces, también queremos que nos diera las llaves de victoria en tu vida, y la información más bien interior, que el Espíritu Santo te revelará. El Espíritu Santo no es, ¿cómo lo voy a decir? El Espíritu Santo nos da el Señor a través en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante entrar en la misma presencia de Dios por la promesa, por ejemplo, que Dios dice que a todos los cuales que le invoquen a Él, Él le contestará y que le perdonará. Como Dios es rico en misericordia, todos los cuales que le invoquen no les echará nunca fuera. Entonces, ¿qué certidumbre tiene usted de que Dios te va a escuchar? Esta misma en Romanos 10, léelo. Dios es rico a todos los cuales que le invoca su nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Cristo murió por ti, para que tú lo puedas venir libremente al mismo trono de Dios, que es trono de gracia. Porque Cristo abrió el camino para que tú le puedas hablar. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué camino? El camino en la íntima presencia de Dios. Para recibir perdón, para recibir sabiduría, para recibir revelación de su persona. Y el Espíritu Santo es el que te vendrá para abrir y revelar a Cristo a ti. Recuerda, los que confiesan a su pecado a Dios y pide la limpieza de la sangre de Cristo, Dios le perdonará, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Esto está escrito en 1 de Juan, capítulo, versículo 7. Necesita tener seguridad y certidumbre de que tú tienes cierto derecho a acercar a Dios. Y acababa de darle algunas. Entonces, cuando tú te vienes delante de Dios, necesitas venir con fe. ¿Qué fe? La fe que produce la palabra de Dios, ¿ves? Entonces, necesitamos reconocer la voz de Dios. Y esto es la voz de Dios cuando uno entiende la palabra de Dios y que Dios te invita. ¿Sobre qué promesa necesita tener la prueba? Dios, tu palabra dice tal, entonces yo vengo en el nombre de Cristo porque tú no nos has prometido eso. Dios no es hombre que mienta. Dios no es hombre que mienta. Si su palabra dice tal cosa, tú puedes creer, pero necesita tener y recibir una certidumbre en tu corazón de que tú tienes derecho de pedir cualquier cosa de Dios. Meditando en la palabra de Dios, entonces te pone en una posición de escuchar la voz de Dios. Cuando tú escuchas un sermón también, muchas veces más será revelado a tu corazón cada vez que lo escucha y cada vez que lee la palabra y medita en la palabra de Dios, cada vez recibirás más revelación. Cuando Dios te habla y tú lo ves, te dará fuerza, te dará valor, te dará habilidad para cumplir lo que Dios te pide de ti. Pues eso ya está por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y espero que el Señor en este día te ha dado más comprensión en conocerle a Él. Dios os bendiga, queridos oyentes, y que te revela su presencia a ti. Te voy a preguntar y pedir de que si estas palabras te han ayudado, que por favor haz contacto con nosotros a través de la dirección que ha sido dado en el principio del programa. Queremos escuchar de vosotros que estáis recibiendo ayuda a través de estas palabras de ánimo. Dios os bendiga. Adiós. Gracias por formar parte de nuestra familia de radioyentes. Esperamos que este programa te haya sido de bendición. Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición. Libros, CDs, DVDs, predicaciones y más de 400 programas de radio.
y para su tiempo de lectura, pida también el catálogo gratis en el que encontrarás información más detallada del material que tenemos a su disposición. Entre nuestros libros podrá encontrar desde libros para el estudio de la palabra, libros para el desarrollo personal, devocionales, libros de preparación para los tiempos actuales y venideros, manual para evangelizar y libros donde poder conocer más íntimamente a Jesús. Y también encontrarás la breve autobiografía de su autor, el pastor Daniel Del Vecchio, para que tu vida sea enriquecida y tu fe fortalecida. Hoy queremos destacar de estos trabajos y de carácter muy especial para estos tiempos el libro La mujer útil o utilizada. El propósito de este libro es despertar a los lectores, trayéndoles conocimiento de las injusticias que se cometen mundialmente. Entre algunas de esas injusticias están los abusos y maltratos de mujeres. Esto es un problema más evidente y más cercano a cualquiera de lo que se desearía. En este libro se profundiza acerca del machismo, herencia de los padres y de los países colonizadores de la antigüedad. Un libro de gran ayuda a la Iglesia para la prevención y rescate de los que sufren estas injusticias. Cristo ha enaltecido a la mujer, defendiéndola durante su vida terrenal. Como todos los seres humanos, las mujeres necesitan ser valoradas, respetadas, amadas y protegidas. Este libro, La mujer útil o utilizada, viene a llenar un vacío y sale a la luz con la intención de aconsejar a matrimonios en crisis. Si estás interesado en adquirir este libro, La mujer útil o utilizada, escríbanos a la siguiente dirección: Asociación Real, apartado de correos 114, código postal 29200, Antequera, Málaga, España. Escríbenos o llámanos al teléfono 952 11 10 68, 952 11 10 68. O visitar nuestra página web www.delvecchio.org, www.delvecchio.org. Si desea conseguir una copia de este programa, hazlo por favor especificando el número 64. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.